Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Aunque camine por el valle tenebroso de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado serán mi consuelo. Tú me preparas una mesa en presencia de mis enemigos. Perfumas con ungüento mis cabellos. Escúchame, Chango. Oye mi plegaria. Llenas mi copa. Te entrego carne que sangra. Un corazón que late de miedo. Todos los días de mi vida. Un alma que grita de dolor. Y habitaré en la casa si del esto te Señor. satisface, danos entonces el poder de andar a la luz del día y aún así permanecer en la sombra. Buenas noches, amigos. Cuando preparamos un tema para Milenio 3, suelen transcurrir horas, días, envueltos en libros, documentos, fotografías, ya lo sabéis bien. Pero en el tema que nos ocupa esta noche, las imágenes, aunque difíciles de transmitir, obviamente por radio, cobran una fuerza y una importancia especial. Entre los muchos libros que hablan de culturas de todas las partes del mundo y todos los tiempos de la historia, aparecen algunas figuras de arcilla, por ejemplo, que cuando uno las ve por vez primera es difícil que las olvide. Son como enviados o abanderados de un mundo que nos parece incomprensible y que sin embargo es parte de nuestra historia también. Tengo aquí, tocándolo con la mano, un libro que se llamaba Los reinos americanos del sol, uno de tantos, y traía una fotografía, como decíamos, a blanco y negro de lo que parecía un inocente niño, pero si uno aproximaba la mirada veía el detalle crucial. Por ejemplo, había una doble mano. La mano del niño estaba aderezada por otra, que parecía inerte. También, ese muchacho de boca abierta, ojos achinados, tenía la coleta de pelo trenzada con una especie de cordeles que se unían al cráneo. Esos mismos lazos aparecían por detrás, en la espalda, como si el traje hubiese tenido que ser ajustado. Al leer el pie de foto del investigador, uno caía en la cuenta. Ese niño estaba envuelto de la piel de un desollado vivo. Ese niño, en honor al dios Xipé, danzaba y bailaba en ceremonias que nos parecen dignas de otro mundo y que se produjeron. He seguido indagando y en otros libros, por ejemplo de Nigel Davis, Sacrificios humanos, me he encontrado otros grabados que me han dejado sin habla. Por ejemplo, una quema en el siglo XVII, donde decenas de personas van siendo aprisionadas dentro de una especie de cárcel hecha de juncos o de maderos, con la cabeza gigantesca de un brujo, a punto de ser quemadas, quizá por nigromancia. Pasamos la hoja y nos encontramos a Chinamasta, diosa que tiene su propia cabeza cortada y de su cuello salen 4 chorros de sangre que fertilizan la tierra y a otros extraños seres. Y así todas las culturas. ¿Por qué el hombre sacrifica? ¿Por qué quizá desde las cavernas se empezaron a hacer estos rituales que ya no entendemos? ¿Es que hay algo que entender? Esta noche intentamos responder a esas cuestiones tan incómodas. La costumbre del sacrificio humano reconoce que se quita la vida a uno para salvarla de muchos, o que un individuo inferior es muerto con el fin de evitar la muerte de alguien que cree tener más derecho a vivir. A veces, el rey o el jefe es sacrificado en tiempos de escasez o de peste, pero en tales casos se le hace con toda probabilidad personalmente responsable de la calamidad. Con mucha frecuencia, las víctimas son prisioneros de guerra u otros extraños, o esclavos, o delincuentes. Es decir, personas cuya vida se tiene en poca consideración.
1:13. Este es uno de los temas, porque habrá muchos más esta noche y espero que os quedéis con nosotros para disfrutarlos, aunque también hay que decir que no es una noche especialmente amable, sí para aprender, desde luego. Nuestro objetivo es ese. Nos acompañan muchos amigos, entre ellos toda una autoridad y además una persona con la que hemos disfrutado enormemente, tanto en libros como en la televisión, en la radio también, habitual de la sección del informativo de la historia de nuestro amigo Nacho Ares. Él es Miguel Rivera Dorado, profesor catedrático, Universidad Complutense, especialista en el mundo maya y ante todo, y yo creo que es la clave, lo cuenta con una especial pasión y emoción y eso siempre se transmite. ¿Será posible esa pasión y emoción con un tema tan sangrante, nunca mejor dicho? Don Miguel, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Iker, buenas noches. La gran pregunta, lo hablábamos tú y yo fuera, antes de entrar... acércate un poquito el micro, por favor. Eso es, acércate un poco, sin problema ninguno, eso es. Estamos todos en oscuridad y además, bueno, aprovecho de presentar a todos los amigos. Juan G, buenas noches. Buenas noches, Iker. Nacho Ares, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Hablando de historia de arqueología, tenías que estar aquí, director de la revista de arqueología. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y Carmen, solo un apunte, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Para decir que podéis participar y además en la segunda hora una cosa muy importante. Vamos a hablar de turismo oscuro. Turismo oscuro es un concepto muy extraño que se ha puesto de moda con Internet, de personas que descubren lugares que podrían ser, por ejemplo, altares de sacrificios, lugares nada amables, pero que se visitan, no sabemos por qué. Si conocéis lugares de este tipo, si queréis informar de este tipo de entornos que son otra forma de fascinación, que tampoco sabemos por qué está de moda, 2 vías de contacto. 2 vías de contacto para todas esas preguntas y todas esas opiniones. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Miguel, ¿por qué sacrifica el hombre? Tú eres especialista en culturas, o en la cultura maya, de la que tanto hemos hablado, que tan enigmática sigue siendo, pero en realidad, por ejemplo, hablando de América, es que prácticamente todos los pueblos tenían esta costumbre que nos parece tan irracional hoy. ¿Por qué? Bueno, no es tan irracional, yo diría que es muy racional. La vida humana es lo más precioso para los seres humanos. Ofrecer una vida humana es ofrecer aquello que se tiene de más valor, de mayor calidad. No se puede ofrecer nada mejor a los dioses. Entonces, aquellas sociedades que tienen una relación con los dioses que es particularmente difícil porque están ubicadas esas sociedades en entornos y en lugares hostiles donde vivir se convierte cada día en una odisea, entonces el recurrir a las ofrendas de vidas humanas es de lo más normal. Se ofrece a los dioses aquello que de mejor se puede ofrecer. Miguel, yo iba a comentar una cosa más personal. Estábamos fuera preparando las músicas con Jerey Martínez, nuestro compañero, por supuesto también Fermín Agustí y Carlos Largo, preparando este programa tan especial, y estábamos comentando que algunas de las piezas que sobreviven a aquel tiempo, a aquellos lugares, siguen irradiando algo. Sé que es muy personal, que es quizá la cara más oculta y quizá más importante también del arte, esa que nos da un mensaje y que cada uno recibe como quiere. Te estaba comentando que, por ejemplo, en el Metropolitan Museum, donde se concentran muchas piezas, creo que impresionantes, de diferentes culturas americanas, objetos del tiempo precolombino, algunas de ellas, sobre todo las aztecas, caramba, Miguel, es que yo me ponía delante y era un museo, es decir, no es como en tu caso o el de Juanje, que nos contará que ha estado en selvas, y el concepto y ya todo el entorno tiene que ser impresionante. En la limpieza y mundo aséptico de un museo, a mí se me ponían los pelos de punta y la carne de gallina, mirando de cerca algunas figuras de boca abierta, ojos como sin pupila. Daba la sensación, Miguel, yo no sé si es que soy muy fantasioso, que aún quedaba algo de lo que habían presenciado esas figuras. Sí. Bueno, ese es un caso particularmente importante y particularmente ejemplar. Los aztecas vivían en el altiplano de México, a más de 2.000 metros de altitud, en un lugar que es muy peligroso por los frecuentes terremotos. Hay erupciones volcánicas muy cerca del lugar de los aztecas, de la Tenochtitlan antigua. Está el Popocatépetl, está el Iztaccíhuatl, hay volcanes y además hay muy frecuentemente terremotos. Algunos de ellos terriblemente devastadores, como el que tuvo lugar en 1985, creo recordar. De manera que vivían en un mundo que ellos sentían y percibían frágil, peligroso, arriesgado, precario. Su vida era precaria, vivían al borde de la muerte, al borde del abismo. Uno entiende muy bien a los aztecas
cuando lee la poesía azteca. Se ha conservado mucha poesía azteca y es bellísima. Hay un libro que se llama 13 poetas del mundo azteca, hay otro que se llama la literatura náhuatl. Cuando uno lee su poesía es desgarradora, porque es una poesía de un pesimismo, de una angustia, de estar absolutamente angustiados. Entonces, estas gentes tenían un problema existencial. Si hay una manera de definir el existencialismo, como los filósofos europeos, sobre todo franceses, definieron no hace tanto tiempo, allá por el final de la Segunda Guerra Mundial, esa es la escultura azteca. O sea que la orografía, el puro lugar, el peligro, digamos, de la orografía en la que vivían, determinó esa forma de arte y esa forma de vida y de muerte. Yo creo que sí. Yo creo que en este caso, en otros también, ¿verdad? Pero en este caso se percibía el mundo como algo tan frágil, tan precario, tan perentorio, que entonces la manera de expresarlo y la manera de expresar, por lo tanto, su propia cultura, sus manifestaciones culturales, están teñidas de esa angustia. Es una escultura angustiada, pero al mismo tiempo bellísima. Es decir, es esta pieza que tú mencionabas antes, es una representación del dios Xipetotec, es una pieza hermosa, pero es que la figura de la Coatlicue, que es la diosa de la tierra, la que se movía, la diosa de la tierra, pues es impresionante, se le ponen a uno los pelos de punta y sin embargo es de una belleza sobrecogedora. Y lo mismo la Coyolxauhqui, que es una diosa, la diosa de la luna descuartizada, según el mito cuenta, ¿verdad? Y narra, que luego se ha podido poner de manifiesto que era perfecto lo que el mito decía, recogido por los españoles, porque al excavar el Templo Mayor se han encontrado todos los elementos característicos del mito que el mito narraba y otras piezas parecidas, ¿verdad? Con una crudeza. Frida Kahlo, la pintora, la compañera de Diego Rivera, Frida Kahlo, con esas imágenes en sus pinturas absolutamente aterradoras, sobrecogedoras, no hace más que transmitir hasta el día de hoy la tradición de este expresionismo angustiado, existencialista, agobiado por un medio que no daba perdón a nadie. La vida es precaria, es frágil, es breve como una flor. Los aztecas llamaban a sus poemas flores y cantos. Como la flor se marchita la vida, como la flor pasa, es un sueño vivir. Es que nos vamos, dice un poeta famoso azteca, es que nos vamos, es que no hay manera de continuar, es que no podemos quedarnos. ¿Qué es de nosotros? Esto es vivir tampoco, es realmente no vivir, ¿no? Y todo eso que cuenta el profesor Miguel Rivera Dorado se expresa, y uno sin saber todo eso casi lo siente cuando está delante de una de esas figuras impresionantes. Muchas veces hemos hablado de las expediciones también de nuestro compañero Juan G. Vallejo. ¿Por qué el infierno de esta gente es el más terrible que nadie ha podido imaginar? ¿Por qué esas ciudades que se descubren de cuando en cuando demuestran esa situación entre violenta, sangrienta? Mucha gente piensa que los españoles cuando llegaron exageraron en algunas crónicas. Yo no sé si es verdad o no, Juanje, pero hay textos que son tan aterradores que demuestran que esa gente de verdad ejercía o llegó a la máxima perfección, vamos a llamarlo así, si se puede decir esto, de los sacrificios humanos. Sí, bueno, yo pienso primero que hay una cosa, y es que ya Sigmund Freud describió una parte nuestra que es la pulsión o el instinto de Tánatos. Realmente el hombre está atraído por la muerte. El caso que quizás en las culturas americanas, cuando llegamos los españoles, pues se puede haber crónicas y se pueden recoger en textos cosas que estaban sucediendo allí. Quizás Miguel luego nos cuente más cosas sobre cultura maya, más detalle de la cultura azteca. Yo, por ejemplo, en el caso de la cultura inca, cuando estás en lugares maravillosos como Cuzco, ¿no? Y el gran Cuzco, que significa en quechua ombligo, y ese gran ombligo y también centro de la tierra que para los incas era el templo del Coricancha. Pues los incas pensaban que de ese templo que era el Coricancha, que era un templo que estaba forrado de láminas de oro, donde dentro estaban las malquis, que eran las momias de los incas, desde ahí partían unas líneas imaginarias a lo largo de la tierra, que eran los ceques. Los ceques, sí, y estos ceques tenían que alimentarse de sangre, en pequeñas huacas, que eran pequeños templos, o en lugares como Apuz, como las montañas, pues los sacerdotes mataban bien a prisioneros de guerra, o incluso muchas veces a niños. Estaba antes leyendo algunos textos, incluso niños que se les engordaba antes de hacer los sacrificios, sí, es como un animal. Efectivamente, se les engordaba antes de hacer los sacrificios y eran matados, eran sacrificados en ese tipo de lugares, en esos puntos clave para alimentar los ceques y que la tierra siguiera viva. El hombre está convencido de que la tierra bebe sangre, que la tierra bebía sangre. De todas formas, sí quiero comentar una cosa, y es que en el fondo el hombre hoy día
sigue haciendo ese tipo de cosas tan crueles, pero de una forma más sutil. Si no, a mí que alguien me explique cómo el avión que tiró la bomba de Hiroshima, que mató más de 100.000 personas en pocos segundos, se expone en un museo en vez de ser destruido. Luego hablamos de Hiroshima, Juanje, aunque sea otro concepto, luego además vamos a visitar también ese lugar. Pero estos sacrificios podían ser para fertilizar la tierra, para tener contentos a los dioses o controlados a los demonios, para tantas cosas. Claro, tenemos la imagen y estamos ahora hablando un poco quizá de lo más espectacular, que es América, evidentemente. La pregunta, para hacerlo, está aquí, para responder a esa cuestión, está aquí Nacho Ares, es si otras culturas mucho más remotas en el tiempo, mucho más antiguas, también han sido refinadas o sabían que el sacrificio era fundamental. He hablado de algunos grabados. Hay datación de los primeros lugares de sangre, lugares de sacrificio. ¿Hay arqueología sobre esto? Pues sí que la hay. Quizás en el mundo que yo más conozco, ¿no?, desde mi punto de vista, pues la egiptología o también por algunos contactos con Mesopotamia, sí que hay sacrificios humanos, pero sin lugar a dudas, desde un punto de vista antropológico, nada tenía que ver con la cultura americana o esos ideales que ahora comentaba Juan G. Vallejo, que podrían ser traspolados al mundo moderno. En Egipto o en Mesopotamia, estos sacrificios, cuando existían, eran en épocas históricas totalmente primitivas, en donde el estado evolutivo de los individuos quizás no estaba tan evolucionado, que valoraban relativamente poco el concepto de la vida. Trazas una línea entre nivel de evolución y nivel de máximo o mínimo sacrificio. A más evolución humana, menos sacrificios. Efectivamente, porque por ejemplo hay una serie de figuras que son en la cultura egipcia, que son muy muy conocidas, los suseptis, estas figuras funerarias que eran depositadas en las tumbas, que posiblemente su origen está relacionado con esos sacrificios humanos que hace miles de años se realizaban en las culturas prefaraónicas, y eran depositados para acompañar a las personas importantes en ese tránsito hacia el más allá. Cuando la cultura va evolucionando, ¿no?, cuando el ser humano va evolucionando y va valorando realmente la vida, aunque la persona, el concepto de persona no tenga ese valor, pero sí la vida de esas personas, como digo, va pasando con el paso de los años. Lo que sucede es que no se sacrifica a la persona, sino que se deposita una figurita, que desde el punto de vista, por un acto mágico, lo que hace es sustituir ese sacrificio, esa pérdida de la vida. Es decir, por magia seguimos utilizando ese mismo valor de la vida, pero se conserva la vida, ¿no? Yo creo que ese es quizás un paso bastante más sofisticado que en América. Claro, lo que pasa es que yo añadiría ahí algo. El sacrificio humano tiene una función indirecta, que es la de regular el crecimiento de la población. Es decir, hay demografía ahí detrás. Cuando una sociedad tiene necesidad de más personas, entonces está muy bien que haya muchos jóvenes y que estos jóvenes pues tengan a su vez hijos, etcétera. Pero cuando una sociedad tiene que adecuarse a la capacidad de mantenimiento de un medio dado y tiene siempre problemas de supervivencia o de subsistencia, entonces el matar a los jóvenes es una cosa positiva. Se les mata mediante sacrificios o se les mata mandándoles a la guerra. Pero la destrucción de vida joven, sobre todo de varones, porque un varón puede fertilizar varias hembras, por supuesto, pues eso siempre es positivo para regular la tasa de natalidad y para regular la demografía. De manera que en Egipto, en este caso, si se llegó a eso, es porque verdaderamente no hacía falta eliminar a los jóvenes, ¿no? Sí, yo de todas formas pienso que hay que diferenciar también una cosa, que es la vertiente guerrera de algunos pueblos americanos, como eran los incas, los mayas, los aztecas, y luego quizás en Oriente Medio, Oriente Próximo, porque en el fondo también, por ejemplo, los fenicios hacían sacrificios humanos, pero eran muy sutiles, porque los sacrificios humanos fenicios, y estuve contigo, Iker, viéndolo en Cádiz, en el Museo de Cádiz, pues hay una forma de sacrificios humanos que se hacía en la antigua Fenicia, que era cuando un niño estaba enfermo y su padre era pudiente, compraba un niño esclavo, se le hacía una máscara de cerámica
con el rostro de su hijo, porque se pensaba que la enfermedad era mandada por un dios y ese dios reclamaba sangre y se mataba a ese niño esclavo. O sea, sí lo sabía en estados, digamos, de civilización más evolucionada en Oriente Medio, pero fíjate, también de una forma más evolucionada. En cambio, en América es el ansia del guerrero. O sea, en América cuando en Cuzco se hacían en el Huaycapata, que es el lugar del llanto, en medio de Cuzco, una ceremonia que, bueno, pues con tambores, con piel de los enemigos y las manos cortadas de los enemigos y sus mujeres llorando como esclavas de prostitutas de su tropa. O sea, es decir, yo soy poderoso, yo soy el Inca, yo soy el dios del sol, y esto es lo que le demuestro a mi pueblo a base de sangre. Son dos formas de ver el sacrificio humano, una así de esta forma y otra más útil como los fenicios. Por supuesto, es que hay otro elemento también a tener en cuenta, que es la forma de aterrorizar a los enemigos. Es decir, los aztecas... Qué interesante esto, ¿verdad? Como decían de Vlad Tepes, que dejaba empalados los cuerpos en las montañas para que la gente viese una imagen del terror. Claro. La guerra de la imagen también era importante, ¿no? Es que a los sacrificios masivos aztecas eran invitados todos los pueblos de los alrededores y los jefes de otras tribus. Y cuando veían cómo se comportaban los aztecas con los prisioneros de guerra que hacían, claro, se les ponía la carne de gallina. Entonces, los aztecas eran muy poquitos. Es que es una cultura verdaderamente fascinante por eso. Llegaron a México muy tardíamente, en lo que los arqueólogos llamamos el posclásico, ya por el siglo XII, siglo XIII. Muy tardíamente en la historia mesoamericana. Y eran muy poquitos. Y se encontraron con muchísimos enemigos. Entonces, para salir adelante, para poder solamente establecerse y existir, que pasaron unas privaciones y unos problemas tremendos en su periplo por todo el centro de México, tuvieron que aterrorizar a los demás. Como eran guerreros, eran de una obsesión y de una vocación guerrera formidable, lo que hicieron era aterrorizar. Y dicen las crónicas, cuando Hernán Cortés llegó a Veracruz, solamente por mencionar a los aztecas, ya el cacique de Veracruz, ¿verdad?, que era un cacique totonaco, y las gentes de Veracruz se echaron a temblar, y no había aztecas por allí, pero pensando en que podían llegar los aztecas y podían hacer una de esas racias que se llevaban un montón de gente y luego los sacrificaban, pues aterrorizaban. O sea, que eran hombres de terror, hombres guerreros muy valerosos, pero muy crueles. Muy crueles. Muy crueles. Hay una cosa, vamos a hablar primero de los aztecas. Sacaban ojos, cortaban manos. ¿Por qué hacían esto? Es decir, era una forma de publicitarse para precisamente que el miedo les hiciera ganar la gran parte de, digamos, la fuerza de la batalla. Que el terror el tributo. Los aztecas eran un pueblo que vivía del tributo de otros grupos. No tenía bastante producción propia para poder sobrevivir. Entonces, y como además guerreros vocacionales, pues vivían del tributo. Entonces lo que hacían era decir, llegaban a un pueblo, a quien fuera, huejotzincas, tlaxcaltecas, lo que fuera, le decían, darnos el tributo. Los otros decían que sí, no había problema. Decían que no, pues acababan con ellos. Caramba, o sea, era una especie como de mafia en la antigüedad, sí. Pedían el pago. Perfecto, una mafia absoluta en Mesoamérica, esos fueron los aztecas. De verdad que interesante siempre hablar con el profesor Rivera Dorado, porque, bueno, cuando nos hablaba hace no mucho, en la Noche de las Profecías, de la desaparición de los mayas, mucha gente me ha venido diciendo, oye, ¿esto cómo es posible? Bueno, es que estas cosas pasan y a veces, por desgracia, no rompen el arco de los especialistas, y cuando la gente común, normal y corriente, como los cientos de miles de amigos que escuchan ahora, se dan cuenta de que en la historia hay tantas páginas increíbles y llenas de misterio, y esto de los aztecas, que eran muy pocos y qué poder adquirieron y qué crueles eran, es maravilloso y aterrador al mismo tiempo. Por cierto, que algunas declaraciones aquí seguro que dan lugar a debate, a posiciones en contra, o a favor. Es un tema un poco sensible y la gente lo interpreta también a su forma, y se puede opinar esta noche 1640. ¿Algunas opiniones, Carmen, sobre el tema de los sacrificios humanos? Más que opiniones, sobre todo preguntas, y también nos dan algún dato. Por ejemplo, Carlos nos dice que en la Alberca, en la Sierra de Francia, en Salamanca, un sitio además precioso, maravilloso, hay un paraje con un montón de peñas inmensas, donde en una de ellas, en su parte más alta, hay una especie de pila tallada en piedra, desde donde salen unos canales hacia el inferior de la roca. Esta piedra se conoce con el nombre de la Peña de los Sacrificios. Es un lugar muy bonito, pero desgraciadamente, por estar, es un paraje alejado y escondido que muy poca gente conoce, nos dice. Bueno, la Alberca es muy conocida, ¿eh? En España hay muchos lugares de sacrificio, ¿verdad, Nacho? Muchos altares de todo tipo de culturas, algunos se pueden visitar, Ulaca, por ejemplo, y tantos otros, donde se habla de sacrificio. Es decir, no solo en América se sacrificaba, sino aquí en esta tierra también se ha sacrificado, y mucho, por diferentes motivos.
Sí, además hay la famosa piedra de el posible trono o silla de Felipe II, muy cerquita de aquí en Madrid, que algunos investigadores que creen que era un lugar de antiguo sacrificio, ¿no? Y a mí sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, y yo creo que en ocasiones tenemos que saber discernir o separar qué elementos de la antigüedad o de la prehistoria son efectivamente actos de sacrificios humanos, y no cuando estamos refiriéndonos a la barbarie de pueblos primitivos, que pues por ese concepto o ese valor que daban de la vida, pues tampoco eran pues quizás de lo más cercano a nosotros. Por eso, ¿no? Luego hay incongruencias, entre comillas, de las que me gustaría que nos hablara Miguel Rivera Dorado y opinásemos todos, de algunas culturas americanas que alcanzaron bastante percepción en algunas cosas, bastante sutileza en algún control casi científico, por ejemplo, de los astros o del calendario, y al mismo tiempo también a veces sacrificaban. O sea, había una conjunción entre lo que denominaremos barbarie absoluta, claro, y mayor evolución, que tampoco se entiende si la relación evolución-sacrificio fuera correcta, ¿no? En América también. Pero yo sigo sin entenderla, porque la mayor guerra que hemos tenido, la mayor barbarie de sacrificio ha sido en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, que creo que fueron más de 40 millones de muertos. Entonces, realmente, en el fondo, o sea... pero eso es una guerra, eso no es un sacrificio. Guerra se ha habido toda la historia. Bueno. Sigue, Carmen, porque si no, vamos a liarnos. Sí. Nos dicen también que en la prehistoria era una transición sangre por sangre, caza, cosecha, no era víctimas consideradas inferiores o no tendrían valor, nos decían desde Alicante. Hoy en día se siguen haciendo sacrificios humanos, pregunta Carmen desde Madrid. Interesante pregunta que no sé si alguno de vosotros puede responder. ¿Hoy en día hay algún tipo de sacrificio humano? Vamos a ver, uno de los pocos países en los que se sospecha que todavía pueden haber sacrificios humanos es en la India. En la India, el culto a Kali y a otros dioses oscuros sigue muy vigente, y durante la dominación inglesa se pasó de los sacrificios humanos abiertos a los sacrificios humanos en efigie. Se hacían esculturas hasta de harina, que es un elemento muy curioso, y esas esculturas eran inmoladas en honor a la diosa. También era muy común, tanto en la India como en la China antigua sobre todo, que también es una forma de sacrificio, la inmolación de los servidores y cónyuges de un poderoso que moría. De eso hay relatos hasta de la propia época de la dominación británica. Y sobre todo, donde sí que evidentemente hay sacrificios humanos, es en buena parte del África subsahariana. Sin ir más lejos, creo que la estadística es de 2001. En el año 2001 en Sudáfrica, muertes rituales detectadas por la policía sudafricana, hubo más de una docena. Detectadas, es decir, no sabemos las que habrán quedado ocultas para siempre, con lo cual es una práctica evidentemente marginal y minoritaria, pero sí quedan un par de puntos negros en el globo donde sí se podrían hacer sacrificios. Bueno, y en otras culturas, como en Japón, antes de construir un castillo, un edificio, se enterraba vivo a uno o varios para que los dioses estuvieran contentos. Pero no en la actualidad, ¿no? En la actualidad no. Sí, quería decir lo que es en la actualidad respecto a la India, que hubo un grupo de adoradores a la diosa Kali, que eran los Tug, los estranguladores, que fueron erradicados en 1830 por la fuerza británica. Sí, 1830. Bueno, se calcula que mataron en honor a la diosa Kali 2 millones de personas. Te puedo comentar incluso la forma en la que lo hacían y tal. Te digo respecto a la actualidad, porque hay varios artículos que no solamente están por internet, están publicados en varias revistas, incluso aquí en España, que se habla de que en la India se sigue haciendo sacrificios humanos a la diosa Kali, en concreto en la zona de los Sunderbans. El problema es que la zona de los Sunderbans es una zona de manglar donde no entra ni el ejército hindú ni nadie, y donde se refugian miles y miles de criminales. Es una zona de manglar que es muy difícil vivir, pero sí es posible que sigan haciendo hoy día. Yo he oído que todavía se hace algún sati, algún sacrificio de la viuda en la pira funeraria del marido muerto. Sí, en esa zona sí. Es decir, que todavía... En los Sunderbans todo es posible, porque es una zona en la que yo, hablando con un compañero que estuvo haciendo expediciones en la India, me comentó de la posibilidad, por ejemplo, de llegar no a penetrar a fondo en la zona de manglar, porque te estás jugando la vida, pero sí a bordearla y estar en algunos poblados, y ahí puede pasar todo lo que se te pase por la cabeza, porque no hay ley ni hay nada.
Nos dice Arantxa que apasionante tema, aunque oscuro, yo no me alejaría tanto ni de lugar ni de época. Deberíais visitar el Museo de la Inquisición en Santillana del Mar, lo conocemos. Los instrumentos de muerte y tortura son terribles, auténticos y muchos son españoles. La Inquisición mató en España a cientos de personas y torturó a miles. Y eso sí es un sacrificio, ¿eh? Sí, no. Yo también disiento, Os lo razono. Yo creo que es un castigo, os lo razono, no. Bueno. Una cosa es en el sacrificio humano y otra cosa es una barbarie. En el sacrificio humano hay un concepto que es el de víctima propiciatoria. Cosas como, por ejemplo, la época de la Inquisición. En el fondo, las brujas eran la víctima propiciatoria para aplacar a los dioses que mandaban la peste, las epidemias, las guerras, etcétera, etcétera. Cuando la autoridad es superada por las calamidades que suceden, una pulsión surge en el ser humano que reclama esas víctimas propiciatorias. Llámese el Holocausto judío, llámese, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, donde había un estrés social importante, la persecución, la paranoia anticomunista que hubo en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia, Santi, y es que, por ejemplo, cuando hablamos, si nos referimos a América, estas culturas apasionantes y trágicas también, en la Inquisición no ocurriría nunca lo de sacrificar niños y niños de la propia prole, vamos a llamarlo así, ofrecer el cuerpo de personas voluntariamente en ocasiones para que sea extirpado el corazón en vivo. Eso es distinto, pero ¿no? es que es muy complejo, porque fíjate, la semana pasada estaba en Gibraltar y tuve ocasión de ver la foto del último ahorcamiento público en Gibraltar, que fue en el siglo XIX, y era un militar, y había como 2.000 personas, todos militares, formados delante. O sea, ¿es un sacrificio humano o es una pena de muerte y es un castigo? Creo que ya estamos castigando demasiado. Pero Miguel, es que los aztecas castigaban al pueblo de enfrente si no le daba un tributo, matando a su gente haciendo un sacrificio. Y una pregunta importante, Miguel, había lo que yo he comentado que sería la diferencia, ¿no? El propio pueblo tenía el concepto de que debía brindarse el autosacrificio casi, o personas que iban voluntariamente a ser sacrificadas. En estos pueblos, bien sea para, congratularse con los dioses, las deidades, fertilizar los campos, ¿ocurría? Claro que sí, por supuesto. Pero antes quería decirle a Juanje, los aztecas únicamente sacrificaban a prisioneros de guerra y a esclavos, nada más. Es decir, no sacrificaban como castigo a aquellas gentes que no les daban el tributo. No, a esas gentes los que hacían era cortarles las manos o sacarles los ojos, les castigaban de una manera penal, diríamos, no mediante un rito que estaba perfectamente pautado. Aquí la clave, Miguel, una cosa es un castigo que puede ser cruelísimo, claro, y otra cosa es un ritual que acompaña un proceso. Por supuesto, eso creo yo. Importantísimo. Entonces también, desde luego, hay sacrificios relacionados con la fertilidad, relacionados con las cosechas. Entre los mayas, por ejemplo, la efusión de sangre es evidente que tiene que ver con la fertilidad. Fundamentalmente, es un pueblo agrícola y todos los pueblos agrícolas muy preocupados, claro, por la fertilidad, pues han hecho de la sangre un símil del agua, un símil del semen. Entonces, semen, agua y sangre vienen a ser lo mismo en la mentalidad maya. ¿El qué? Vida. Da sangre y obtendrás vida a cambio. Da semen y obtendrás vida, da agua y obtendrás vida. Entonces, la sangre debe de fluir. Hay representaciones de dioses que están arrojando sangre sobre la tierra. Y hay representaciones de gobernantes mayas, de reyes, que lo que están haciendo es perforándose el pene con un pincho, una lanceta o una espina, porque evidentemente ahí el símil es perfecto, la identificación es perfecta. De la sangre del pene va a surgir la fertilidad para todo el país, para toda la tierra. Entonces, claro que sí, el autosacrificio y desde luego el que tiene que ver sobre todo con la sangre, con la efusión de sangre, está relacionado con la fertilidad, con la fecundidad. ¿Desde qué instante habrá relacionado el hombre la sangre propia, el dolor que eso implica con la fertilidad de la tierra? Imagino que esto nos remonta no a las culturas americanas, sino al principio de la propia humanidad, ¿no? Probablemente. ¿Algún acontecimiento concreto hizo que se relacionase que vivimos gracias a la sangre y que la tierra puede ser más fértil, ¿no? Claro, pero es un procedimiento de carácter simpático, como la magia. Es de carácter simpático. Si a mí la vida me la da la sangre, ¿por qué no va a dársela también a la tierra? De todas formas, sí me gustaría comentar que estamos volcándonos en América, Oriente Medio, Asia, y nos olvidamos de Europa, de las culturas más crueles que ha habido
a nivel de sacrificios humanos han sido los celtas. Sí. O sea, que siempre han tenido muy buena prensa, que era como muy élfico y muy druídico, pero había una parte terrible por detrás. Los druidas eran unos asesinos terribles. Ten en cuenta que no solamente hacían rituales con las cabezas cortadas de los enemigos para apoderarse del alma del vencido, sino que una de las cosas que yo no sé ni siquiera qué nombre se le puede poner a esto, que es una mancia, que es adivinar el futuro a través de la muerte de una persona. ¿Cómo es eso, Juanje? Los celtas tenían básicamente dos formas de sacrificar. Una, que era simplemente pues como alabanza a los dioses, que los druidas hacían ese tipo de ceremonias, sobre todo para, igual que en el caso de los fenicios, para evitar la muerte de una persona. Cuando alguien caía enfermo había que coger a algún enemigo y matarlo porque los dioses reclamaban su sangre. Ese es un sacrificio celta fundamental. Y hay uno que está documentado en algunos textos romanos que me parece increíble, y es el hecho de que en alguna ocasión el jefe tribal, el jefe de la tribu, le decía al druida: necesito saber cómo va a ir la siguiente batalla o qué va a pasar este año respecto a mis guerras y mis pequeñas guerras con los pueblos de al lado. Y entonces se cogía a un prisionero, le apuñalaba el estómago para que la muerte fuera lenta, y en función de cómo agonizaba, le predecía cómo iban a ser los siguientes meses de su vida o cómo le iban a ir sus próximas hazañas o sus próximos hechos. Esto, el adivinar el futuro a través de la muerte de una persona... De los movimientos y espasmos de la muerte. Efectivamente. Los tenían catalogados para... Efectivamente, según cómo fueran los espasmos y cómo iba desangrándose la persona y el tiempo en que tardaba en morirse, pues en función de eso le predecía cómo iban a ser sus augurios los próximos meses. Seguimos viajando por el mundo. Permitidme un pequeño fragmento de nuestra voz de Carlos Cala, precisamente en lo que decía Juanje, ahondando en ello, que no solo América o no solo pueblos que nos pueden parecer más alejados quizá de alguna forma, no, América pero del norte, donde pasaron muchas cosas. Esta es una crónica del siglo XVII de auténticas barbaridades con trasfondo ritual que nos dejan sin palabras. De vez en cuando tomaban nuevos tizones ardientes y los introducían en la boca y la garganta de la víctima, e incluso intentaban metérselos en el ano. Le quemaban los ojos, le aplicaban en la espalda pequeñas hachas calentadas al rojo, le colgaban algunas alrededor del cuello, y con los movimientos que hacía para librarse de aquellos pesos abrasadores, tan pronto le quedaban sobre el pecho como sobre la espalda. Si el desgraciado intentaba sentarse o agacharse, alguien le lanzaba un tizón desde el pie de la plataforma y le hacía levantarse en el acto. Le acosaban de tal modo por todas partes que finalmente le dejaban sin aliento. Entonces le vertían agua en la boca para fortalecer su corazón. Los que dirigían la ceremonia le gritaban que descansara un poco y procurase respirar hondo, pero él se quedaba inmóvil y con la boca abierta. Por ello, temiendo que muriera antes de matarle como tenían previsto, uno le cortaba un pie, otro una mano, y casi al mismo tiempo, un tercero le cercenaba la cabeza, que era echada a la multitud. Son sonidos de nuestra especie, evidentemente somos todo esto, hemos sido todo esto, y impresiona escucharlo así. Miguel, en tus exploraciones, indagaciones, investigaciones, ¿hay lugares precisos donde se concentra todo esto? ¿Cómo siente el investigador, el arqueólogo, el profesional, cuando está en uno de estos sitios donde sabe que han pasado estas cosas, que no son literatura? Lo que hablábamos antes de las piezas, ¿no? ¿Elegían entornos especiales diferentes al resto? Bueno, en el caso de los mayas no, ¿eh? Yo no conozco ningún sitio, contrariamente a lo que sucede en Europa o en otros lugares, no conozco ningún sitio donde pudiéramos afirmar de una manera segura que tenemos un lugar de sacrificio humano. El sacrificio humano entre los mayas era muy escaso, de todas maneras. Esto lo digo siempre porque dentro de los pueblos mesoamericanos tal vez los mayas fueran los menos sacrificadores de vidas. Eran autosacrificadores, todos se hacían el autosacrificio, todos arrojaban su sangre, pero esto se hacía en los umbrales de los santuarios de las pirámides, en ¿Cómo lugares es esto? así. ¿Por qué? ¿Por qué arrojaban su sangre ellos mismos? Por eso, porque la sangre era vida, es decir, lo que hacían los mayas era derramar
derrochar, despilfarrar la vida. Pero no solo el jefe, sino... No, todos. Sobre todo, por supuesto, las gentes de mayor rango, porque es que las gentes de mayor rango, la sangre que tenían no era como la del común de los mortales, como la del común de los plebeyos. Entonces, esa sangre era mucho más eficaz. Entonces, esa sangre colocada sobre la naturaleza, colocada en el cosmos, porque no solo se iba a la Tierra, la sangre también subía quemada, empapaba unos papeles, esos papeles se quemaban y entonces subía en forma de humo hacia los cielos. Y esa sangre iba directamente a los dioses, porque los dioses necesitaban de la vida que la sangre humana proporcionaba para poder existir y para poder continuar existiendo. Es decir, los dioses también eran frágiles, eran débiles, estaban sometidos a esa destrucción, a ese ir y venir de los mundos, ¿verdad? Que los mayas pensaban que era la forma en que la vida se desarrollaba y la existencia, y por supuesto había que fortalecerlos para que no desaparecieran también, puesto que de ellos dependía directamente, por otro lado, la propia conservación del mundo, ¿verdad? Y la configuración del mundo como existía. Yo sí he visto en mis viajes un lugar que me aterra pensar lo que pudo suceder ahí, que es Cerro Sechín en Perú, porque realmente pertenece, bueno, está relacionado con la cultura chavín de Huántar, pero realmente es un templo donde todas las paredes están llenas de terribles mutilaciones, de sacrificios, y uno va viendo como el sacerdote, que se va repitiendo a lo largo de los murales, que es el mismo personaje, pues adquiere más poder, tiene más plumas, está más tocado y tiene más fuerza conforme más cabezas le van colgando de los antebrazos, de las piernas y de las caderas, hasta llegar a la puerta principal del templo. O sea, es un lugar donde me imagino que los sacrificios tuvieron que ser, posiblemente lo mismo que estamos viendo en las paredes de afuera, y no sé ni se sabe en qué honor a qué dios fue, ya que fue una cultura que tampoco duró mucho en el tiempo. Pero vamos, lo que dejaron fue terrible. La costa del Perú son todo pueblos guerreros. Entonces, eso lo encontramos desde Cerro Sechín en el norte hasta Nazca en el sur. Los Nazca eran unos cazadores de cabezas reconocidos. De manera que la caza de cabezas, el sacrificio, la tortura, porque me gustaría que esta palabra quedara clara, antes no se ha pronunciado, cuando oíamos la lectura del texto que hacía Carlos, la descripción esa es tortura. Entonces, es interesante porque el sacrificio humano casi siempre lleva consigo tortura previa. ¿Por qué? Para humillar. Además de para aterrorizar, que yo decía antes, claro, el terror así es una muerte rápida, ni mucho menos. No, porque se trata de un adversario. Es curioso porque, al menos como se ve en Mesoamérica, el sacrificio humano proporciona vida, proporciona sangre, proporciona corazones. El procedimiento habitual, el más frecuente de sacrificio humano en Mesoamérica, era la cardiotomía, la extracción del corazón. Un golpe fuerte con un cuchillo de sílex entre las costillas y luego se abría un boquete enorme, ahí metía inmediatamente la mano el sacerdote, arrancaba el corazón y cuando todavía estaba palpitando, ¿verdad?, el corazón lo levantaba, lo enseñaba a las masas que asistían al sacrificio, lo arrojaba en unas bandejas, ¿eh?, y ahí en esas bandejas, cuando se secaba, era quemado para que ascendiera el corazón, porque es la válvula de la vida, porque es el núcleo de la vida, es el meollo de la vida. Entonces, realmente lo que se trataba era de dar la vida. Eso lo hacían a través de los prisioneros, pero al mismo tiempo los prisioneros eran adversarios, eran enemigos, había que aterrorizarlos, eran gente nefasta, perversa, y por eso los humillaban, primero bien humillados. Curiosamente, y puedo añadir incluso una tercera parte, previamente los engordaban, los alimentaban maravillosamente bien, los trataban como a dioses, en el sentido literal, porque el sacrificio azteca era siempre el sacrificio de un dios, representado por un cautivo, representado por un esclavo, pero era siempre el sacrificio de un dios. En el origen de los tiempos, los dioses se habían sacrificado por los humanos, dice el mito fundacional básico de los aztecas, que es la leyenda de los soles, ¿verdad? Todos los dioses murieron uno tras otro en Teotihuacán para que existiera el mundo, para que el sol se moviera finalmente y pudiera haber vida sobre la tierra. Entonces, actualizando, volviendo a recrear ese mito fundacional para que el mundo siguiera adelante, se sacrificaban los prisioneros, que eran como dioses, se trataban como dioses, los humillaban al mismo tiempo porque eran enemigos y luego de ellos obtenían esa vida que iba a permitir la perpetuación de... Menuda descripción. ¿Tú tenías algún documento, Nacho, milenios antes, Mesopotamia,
porque también habría que imaginar, no solo, como ha comentado Miguel, esta escena, sino cuando los arqueólogos empiezan a recuperar para la historia, para la escritura, estos lugares perdidos. Las impresiones que tenían, yo recuerdo que en el año 2003, si no me equivoco, pero en el mismo meollo de México DF, recuerdo un dominical del País hablando de la figura de Micantecutli debajo de una especie de sótanos que habían cedido por unos movimientos de tierra, y se encuentran esta figura como con el hígado fuera, un aspecto cadavérico, las costillas por fuera, todos los ojos como tapados con la propia piel de los párpados, una cosa rarísima. Y alrededor todo cráneos, ¿no? De gente, niños, muchos sacrificados. Pero para el investigador de ahora, ese impacto era como encontrarse con la historia. Bueno, hay crónicas de gente que descubrió lugares en otras culturas muy distintas, pero la sensación, lo que había ahí era muy parecido al terror, ¿no? Sí, porque hemos estado hablando ahora quizás de sacrificios en memoria de un dios, ¿no? Hay algunos sacrificios humanos que se realizaban sobre todo en Egipto o en Mesopotamia, como las tumbas reales de Ur, que descubiertas por Leonard Bulley en los años 20 del siglo pasado, que en realidad no eran tumbas reales, eran tumbas de personajes importantes, pero que en estos lugares aparecieron pruebas ineludibles de sacrificios realizados no en favor de un dios, sino en favor de un personaje importante, y que lo único que se buscaba era que después de la muerte esa persona tuviera las mismas comodidades, la misma vida, entre comillas, que hubiera tenido en nuestro plano, ¿no? En la tierra, ¿no? Y por eso estas personas se hacían enterrar con todos sus siervos, ¿no? En muchos casos eran sacrificados, en el sentido de que eran matados de una manera vil y cruel, y por ejemplo, en algunas tumbas en Egipto, en Abidos, al norte de Luxor, aparecen estos personajes, estos siervos, pues con síntomas de haber intentado protegerse con las manos sobre la cabeza para evitar los golpes que les habían causado la muerte, o en otro caso, por ejemplo, en las tumbas que descubrió Leonard Bulley en Ur, el actual Irak, unas tumbas de la cultura sumeria, más o menos del 2500 a.C., estas personas parece que realizaban un proceso seguramente perfectamente estipulado, pautado, etcétera, y que era acompañado de una serie de textos, cantos, etcétera, y como los sacrificados parecían, pues como digo, entrar en la tumba, beber una serie de copas seguramente envenenadas, y que con todo ello propiciaban este paso hacia el más allá. Miguel, me contaba Juan G. Vallejo que hacia el año 97 en Roma se prohíben ya los sacrificios. En el 97 a.C. se prohíben los sacrificios humanos, efectivamente. En Roma había sacrificios humanos que se hacían para, digamos, darle fuerza espiritual a las almas de las personas que habían fallecido ya, no sé la palabra. Se prohíbe en el 97 a.C. el que haya sacrificios humanos, y hablaba con Miguel antes de una curiosidad, que en el fondo los juegos del circo romano suplen esos sacrificios humanos, ya que era el César, como Dios que era en la tierra, el que con su dedo decía que este hombre iba a morir. Quizás no tiene un trasfondo religioso tan importante como el que tenía en las culturas americanas, en otros lugares, pero sí es curioso que en Roma, en el fondo, se siga de una forma encubierta. Pero no es ni mucho menos el último sacrificio humano en Europa. En el templo de Uppsala, en Suecia, se sacrifican seres humanos a Odín hasta el siglo XI. Claro. Es decir, los últimos sacrificios humanos en suelo europeo con motivos religiosos datan del siglo XI. O sea, tampoco estamos tan lejos. Sí. Yo quiero hacer una observación. Antes te decía, Iker, que no había visto yo en el área maya un sitio de sacrificios, claro, un altar. Estaba pensando en altares de sacrificios, ¿verdad? Y como los hay, por ejemplo, en el mundo azteca, que sí hay pequeños altarcitos, porque son unas piedras que sobresalen del suelo sobre las cuales se tendía el individuo que se iba a sacrificar para que sacara el pecho, ¿verdad? Y allí poderle dar bien. Hay un sitio de sacrificio en el área maya que es importantísimo, porque además nos presenta una visión diferente del sacrificio humano, que es el cenote sagrado de Chichén Itzá.
es decir, el pozo de los sacrificios, el famoso pozo de los sacrificios. Un cenote es un pozo natural que se forma por hundimiento de la capa superficial de roca, ¿verdad?, de la piedra caliza yucateca, y entonces lo que pasa es que llega hasta la capa freática y ahí pues aparece el pozo. Hay 20 metros de caída libre y luego otros 4 o 5 de lodo al fondo. En este pozo maravilloso, grande, precioso de Chichén Itzá, ahí eran arrojados sobre todo mujeres, doncellas, puras, vírgenes y niños, porque ese sacrificio estaba destinado a mandar emisarios al más allá. Es otra manera interesante de ver el problema. Qué curioso esa símil, gente viajaba al más allá. Miguel, qué curioso símil con esa cima de los huesos de Atapuerca, ¿no? Donde dicen que los primeros 32 sacrificados de la historia, nadie sabe si fueron arrojados vivos o muertos, en un pozo de también unas medidas parecidas, sí. Y los neandertales los lanzaban ahí, jóvenes. En la dolina. Exactamente, cima de los huesos, y dicen que son los primeros sacrificios de la humanidad, si es que son sacrificios, pero una especie de enterramiento ritual. En fin, como son varias las cuestiones que nos quedan y quedan algunas preguntas por parte de nuestro público en el 7640, yo os invito a que os quedéis, aunque sea unos minutos nada más con nosotros, cerremos esta página, que bueno, dará para muchas cuestiones y preguntas seguro, y luego vayamos a algunos sitios. Santi nos tiene preparado un viaje con sonidos que incluso incluyen el sonido que parece bullicioso, pero cuando ya no hay nadie, por ejemplo en Corea, por ejemplo en algunos países de la Europa del Este, o incluso en algunos puntos de España, los parques de atracciones, por ejemplo, pueden convertirse también en un lugar siniestro. Lo vamos a conocer luego, el llamado turismo oscuro. Pero quiero terminar con vosotros con las preguntas y un par de cuestiones importantes sobre estos sacrificios humanos, estas páginas ocultas de la historia.